este tema que nos evocó algunas cuestiones que va a contar Eunice, que nos fueron pasando en este grupo. Te doy la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Les voy a leer cómo íbamos a empezar este trabajo. En una oportunidad, comentando hechos que se producen en las escuelas, una de nosotros, y que viendo que estos hechos son de extrema gravedad y que provocan verdaderas tragedias, surgió la idea de que incluso las pequeñas transgresiones, por ejemplo, desatender en clase, mandarse papelitos, podían ser pequeñas transgresiones que pueden después llegar a ser grandes transgresiones. Porque me acuerdo que surgió en una época en que el crimen, ese famoso, el chico que mató y ni que hablar ese tema. Pero viendo desde pequeños a grandes tragedias que podían tener que ver. Bueno, pero el tema es que entonces empezamos a hablar, nos resultó muy interesante. Por ejemplo, los padres intervienen en cuanto alguien, la profesora que comentaba esto, cita a unas niñas y los padres ya vienen a quejarse de por qué usted a mi hija la asusta. Bueno. Entonces hay toda una confusión generalizada también, ¿no? Salen en defensa. Pensamos que la teoría psicoanalítica nos puede permitir comprenderlo e interpretarlos como manifestaciones de conflictos internos en las personas y en las instituciones también, articulados en una coordinación inconsciente, que pueden ser los conflictos internos que se manifiestan. Es una propuesta. En la película La sala de profesores se producen acontecimientos que revelan los aspectos conflictivos subyacentes a las transgresiones, las cuales consideramos síntomas manifiestos de conflictos latentes. Es un tema tan complejo como interesante, por lo que pensamos en organizar un cine debate para compartir con ustedes en CIPEA estos temas. A continuación les voy a proponer algunas ideas teóricas que fueron surgiendo. ¿Verdad que no sé por qué no? ¿Vemos el tráiler primero? Ah, no, porque tengo los otros anteojos, discúlpenme. Entonces leía poco. Ahora sí. No. Ah, sí, ahora va a venir la película. ¿Vemos el tráiler? Sí, vemos el tráiler. Bueno, Y después Gonzalo, la entonces síntesis de la película. nos pasa el tráiler. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern Mathematik. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Ey, jetzt lass doch mal los! Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Hin oder her, aber der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht? Wir sind diejenigen, die verwirrt sind. Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord. Bueno, ahora sí, si querés vamos al punteo de temas. El punteo, los temas teóricos que nos interesaron. El robo como síntoma. La crisis institucional que se desata luego del robo, del hecho. La crisis preexistente, reprimida y negada. Aparecen sentimientos de rivalidad, de celos y envidia.
¿Quién es el culpable? Uno, todos, el chivo expiatorio, el tema de la verdad y ocultismo, conflictos, verdad y sexualidad, conflictos que obturan la capacidad de pensar, confusión en los pensamientos, verdad, sexualidad ausente porque no aparece, después vamos a ver cuándo aparece negada en alguno de las vistas de la película, pero negada y desmentida. Culpable, chivo expiatorio y Edipo. Entonces leímos, les voy a leer algunas ideas teóricas que estuvimos viendo. Siguiendo a Winnicott, vemos que la estructura familiar es el primer agrupamiento social. En tanto, duplica la estructura psíquica del propio niño y funciona como puente de continuidad emocional. Esta estructura se asemeja y prepara al niño para la vida social y las funciones ambientales de cuidado y estabilidad que inicialmente las proveen los padres. La película nos muestra dentro de la escuela situaciones en las que no funciona como ambiente facilitador. Por el contrario, se observa una rigidez en las normas, con poca contención afectiva. La tolerancia, perdón a cero, perdón es una situación que incrementa la culpa. No, tolerancia a cero en la educación. La obligación de aceptar el error mediante el pedido de perdón. Es una situación que incrementa la culpa, que es lo que aparece en uno de las partes de la película con uno de los niños que se copiaba, y que después es lo que también produce toda la confusión, porque le pide cuando se delate el hecho, pero eso la llena más de culpa, que si le perdona no va a decir nada. Entonces, ¿hasta qué punto, no? La obligación de aceptar el error mediante el pedido de perdón es una situación que incrementa la culpa, como en el caso del alumno que se copia. Actitud que se encuentra en el centro del conflicto que se desencadena posteriormente. Se genera así un clima de tensión en un ambiente de pura obligación y cumplimiento, atravesado por la rivalidad y la competencia, así como por los celos y la envidia entre pares, tanto en el personal administrativo como en el docente, incrementado en los niños, que todos quieren ver en la lista de dónde están, cuánto se sacó cada uno. Para Melanie Klein, ante sentimientos y emociones como los celos y la envidia y rivalidad, es importante retroceder hasta la primera infancia y rastrear su influencia en las etapas posteriores de la vida. El yo, desde sus comienzos, está en un permanente estado de riesgo ante la pulsión de muerte y el peligro de disociación de los impulsos en buenos y malos. Melanie Klein nos dice, con respecto a los efectos de la envidia sobre el desarrollo de la capacidad para la gratitud y la felicidad, que la envidia contribuye a las dificultades del bebé en la estructuración de un objeto bueno, porque siente que la gratificación de la que fue privado ha quedado retenida en el pecho que lo frustró. La envidia es el sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo que me pertenece, que yo deseo. Los celos están basados en peligro de serlo, por otro, del peligro de ser perdido por otro rival. La envidia apoderarse de aquello que le pertenece. Melanie Klein usa incluso textualmente el término robo para describir el modo voraz en que se busca aquello de lo que se carece y que fue quitado, colocando proyectivamente en el objeto frustrador los impulsos destructivos. Esto ocurre en el psiquismo, que después tenga que ver con lo social es otra cosa. Louis Gios, en una de sus obras, ¿Por qué nos equivocamos?, se refiere a la definición de rival. Según el diccionario de la Real Academia Española, la persona que compite con otra pugnando por superarla o obtener una misma cosa. Son situaciones acompañadas por el sentimiento de odio y una hostilidad especial. Recuerda que Freud fundamenta la rivalidad en la existencia de los celos.
los cuales también nacen de una situación triangular en el complejo de Edipo. Como venimos viendo, siguiendo a Melanie Klein y otros autores, para entender estos sentimientos, celos, envidia y rivalidad, debemos retroceder a la primera infancia y rastrear sus influencias en las etapas libidinales del desarrollo. Vemos así que los sentimientos de rivalidad en la conducta corresponden a las etapas fálico-genital, en la época en que se desarrolla la película. Los celos suelen ser considerados como fuente de la rivalidad y esto a su vez basados en la envidia. Para Melker, la envidia es un efecto negativo cuya intensidad está constitucionalmente determinada, siendo incurable, dice ella, refractaria al tratamiento psicoanalítico. También Racker, en la estratificación de las etapas evolutivas, nos dice que debemos ver que la carencia es previa a la frustración. En su libro Psicoanálisis del Aprendizaje, Gerald Hay, un psicoanalista norteamericano, se refiere a las motivaciones narcisistas en el aprendizaje. Se refiere a las motivaciones narcisistas en las actividades cognitivas, cómo influyen. El obtener reconocimiento para obtener el éxito en situaciones de rivalidad puede cargar el comportamiento cognoscitivo con conflictos que el psicoanálisis puede ayudar a aclarar en virtud de su comprensión del dinamismo de los procesos pulsionales y las relaciones objetales. Proponemos debatir justo estos temas entre la pulsión y el objeto, que es lo que vimos, que es los conflictos que pueden estar despertados ante estos hechos. Ahora nos va a leer la síntesis de la película donde aparecen ciertos cuadros. Nos lo va a leer Julieta. Hola, buenas noches. Voy a leer la síntesis de la película. La película transcurre dentro de una escuela en la que están investigando algunos robos realizados entre los alumnos. Se desarrolla una investigación interna muy invasiva. Los revisan y los someten a interrogatorios, exponiéndolos frente a sus compañeros. Esto crea un clima de incomodidad y hostilidad creciente. La maestra Nowak, nuestra protagonista, se muestra molesta y defiende a sus alumnos de la inquisición de los adultos. Al mismo tiempo, sospecha que los robos también suceden entre el personal adulto de la escuela. Decide poner una trampa en su escritorio, dejando dinero en su campera colgada en su silla, con la cámara de video encendida de su computadora. Más tarde descubre que la secretaria administrativa, la señora Kuhn, madre de Oscar, su mejor alumno, robó el dinero en su ausencia. La evidencia prueba en el video que la camisa del ladrón coincide con la de la secretaria. Nowak sonríe, parece sentirse triunfante y hace la denuncia frente a las autoridades y la acusada es suspendida. Un rumor se extiende entre colegas y alumnos. Burlan a Oscar por tener una madre ladrona. Este comienza a tener conductas rebeldes y crece el temor de que sea expulsado. Además, se pone en evidencia el doble robo, el de los alumnos y el de la sala de profesores. La investigación ahora es realizada por los alumnos quienes deciden entrevistar a la maestra para la revista escolar. Las preguntas son capciosas y editan las respuestas para inculpar a la maestra. Ahora los alumnos son hostiles con los docentes. La publicación terminó en una revuelta escolar generalizada. Alumnos contra maestros, maestros contra maestros y padres contra maestros. Durante una reunión de padres, que incluye a la secretaria suspendida como madre de alumno, la maestra se sintió atacada, asimismo como fue atacada por sus colegas, quienes la culpan por grabar el video y hacer la denuncia, lo que desató el caos escolar. Tiene una crisis de angustia, llora, se hiperventila, comienza a ver en forma alucinatoria la camisa del ladrón en todos los demás. Mientras tanto, los vínculos se van desarrollando, especialmente el de la maestra y Oscar, su mejor alumno, hijo de la acusada. Oscar se defiende de las burlas, teniendo conductas agresivas, peleándose con sus compañeros. Le pide a su maestra que tenga compasión y retire la denuncia.
ella le responde que no puede hacerlo. Entonces Oscar le roba la computadora, donde tiene el video, que es prueba del robo, y la tira al río desde un puente. A pesar de los intentos de la maestra por defender al alumno, las autoridades deciden suspenderlo. Al día siguiente, haciendo caso omiso de la suspensión, Oscar se presenta en la clase. La maestra trata de convencerlo de que cumpla con la sanción. Tienen una conversación acerca del cubo, un juego que ella anteriormente le había regalado. Oscar, que no sabía cómo resolver el desafío del cubo, le muestra que lo había resuelto. En la escena siguiente, cual profecía autocumplida, las autoridades deciden expulsar a Oscar. La policía lo saca de la escuela en alza, a la manera como se cargaba a un rey en su trono, y así termina la película. Bueno, ahora nos va a leer el análisis de la película Verónica. Bueno. A ver, análisis de la película. A través de las identificaciones entre los personajes de la película, vemos reflejado lo individual de cada uno. Si tomamos como protagonista a la maestra Novak y volvemos al comienzo de la película, ella se encuentra en una comunicación telefónica y dice: yo me encargo. ¿De qué se encarga? ¿O a quién se carga? ¿Es esto un indicador de un problema que tendría que resolver? ¿Cuál sería tal problema? Los robos en la escuela es la escena en lo manifiesto por la que inferimos los contenidos inconscientes subyacentes. Por un lado, la inquisición de las autoridades hacia los alumnos, que despierta en ella la necesidad de defenderlos. Identificada con la frustración de los alumnos, siente impotencia frente a la situación injusta y activa la destructividad del objeto con el consiguiente destino de la vuelta hacia sí mismo. En una ocasión observa en la sala de profesores a una colega metiendo la mano en la lata donde estaban los pagos de la cafetería, lo que moviliza en ella la producción de una emboscada. Su plan se conforma y se confirma, logra desdoblar y duplicar los robos en la escuela. Se posiciona en un lugar infantil y desde allí es ella la que acusa a los adultos. Ahora ella tiene la prueba del robo en la sala de los profesores, que posibilitó la denuncia a las autoridades. Entonces, ¿quién denuncia? ¿A quién? ¿Quién denuncia a quién? ¿Son robos superpuestos o es el mismo robo? Podría decirse que a la manera de un lapsus, una denuncia es una autodenuncia, que revela un deseo inconsciente prohibido. Es una forma en la que la verdad aflora. La denuncia de la neurosis. Los síntomas neuróticos son una forma de denuncia o expresión de un conflicto interno reprimido. Lo reprimido se sintomatiza, decía Freud, convirtiendo la culpa en enfermedad. La denuncia en este sentido es un alivio simbólico, es decir, para Freud la denuncia más relevante es la que el sujeto hace de sí mismo a través de sus lapsus y síntomas, producto de un sentimiento de culpa o del retorno de lo reprimido. Finalmente, como Edipo, empezó buscando al culpable y termina siendo el protagonista del crimen. En relación a los vínculos entre los personajes de la película, la transferencia entre la maestra y Oscar es muy positiva. Se ve reflejada en las calificaciones sobresalientes del alumno y en el juego del cubo, Rubrik, que le regala la maestra. Oscar, que dice que no sabe cómo se juega el Rubrik, y ella lo alienta para que intente resolverlo. Podemos pensar que la maestra y Oscar comparten ideales, se entienden porque en algo son parecidos, estarían coordinados de inconsciente a inconsciente. En simultáneo, la relación de Oscar con su madre, con la que comparte día y noche, ya que trabaja en el mismo establecimiento en el que él estudia. Los contenidos incestuosos afloran y aparecen la necesidad de castigo en Oscar. Es desterrado como Edipo, como un héroe. En la imagen final lo alzan sentado en su trono, pero como el héroe caído, es expulsado de la escuela. Concluyendo, hay un paralelismo entre la maestra que más sabe y el mejor alumno, ambos envidiados por sus pares.
El cubo es algo que Oscar no puede armar, como un pensamiento que no puede armar. Necesita contención para lograr una elaboración y al final de la película puede armarlo. En 3 ensayos, Freud explica cómo se crea el aparato para pensar a partir de los ritmos de gratificación y frustración. El sujeto se siente contenido para tolerar las frustraciones, cuando puede pensar. Recordemos que en una escena, en la clase, la maestra presenta un problema matemático a sus alumnos. El interrogante es si 0,999 es igual a 1. Una alumna dice que no. Y Oscar, el más estudioso del grupo, explica con una ecuación por qué la respuesta es que sí son iguales. A raíz de este debate, la maestra dice que no hay demostración sin evidencia. ¿Quiere decir que tendría que tener pruebas evidentes para descubrir al culpable del robo? La solución es paradojal. Si todos roban, se crea la duda en todos. Y no hay una verdad final. Por otro lado, la falta de autoridad representada en una directora que falla en todas sus intervenciones. Abandona, desampara y expulsa. Los deja huérfanos de la ley que contiene y es guía. En su lugar hay prohibición y censura, lo que despierta transgresiones en el ambiente educativo, tanto de los padres como de los alumnos y los maestros. Comparten fantasías inconscientes reprimidas. Cuando no hay ley, aflora el incesto y la relación madre-hijo se vuelve canibalismo. ¿Cómo se aborda psicoanalíticamente el síntoma en la educación? Dando la posibilidad a los niños de expresar sus emociones sin censura. ¿Cómo mantener la autoridad en el ámbito educativo que posibilite el aprendizaje? Bueno. Ahí nos quedan las preguntas. Ahora abrimos a que los que quieran comentar algo, si les gustó la película. Carlos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí, yo la vi, la verdad que me gustó mucho. Y como me gustó también todos los disparadores que ustedes han traído, automáticamente, como he comentado en otro espacio, me hizo acordar a otra película también que trata un tema parecido, que es La Caza, donde se produce también una situación confusa, donde no se sabe, en este caso, si hay un culpable de un abuso o no, y la interacción con la norma del colegio. Y fui tratando de hilvanar cosas que no me fue fácil. Creo que hay una parte que está en el tráiler cuando habla de la confusión. Sí. Hay un momento que aluden a la confusión. Estamos confundidos o no sé cómo dice el texto. Estás abrumada. ¿Cómo? Como que estás abrumada, le dice, ¿no? Sí, y hablan de confusión. Y tratando de establecer alguna claridad, porque es interesante ver cada situación que se da, parece una sesión que se podría analizar. Es lo que nos pasó, exactamente. Cada situación, cuando se denuncia la desaparición del robo, la escena cuando los chicos, los delegados del colegio son invitados a prácticamente denunciar a sus compañeros, y puestos en una situación coercitiva. Cada situación es la del cubo. Bueno, pero a mí la parte que tratando de, ya les digo, establecer un hilo comprensivo, asocié con otra película, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, sí. En La Sociedad de los Poetas Muertos, el profesor también se identifica con los chicos, los ayuda a no someterse a
a lo que viene impuesto de alguna manera, los enseña a pensar, pero resulta que uno de los pibes, en vez de salir en anda, se ahorca, porque llevado por este estímulo del profesor, le dice a los padres que quiere ser actor, los padres dicen que tiene que ser abogado, y el pibe queda atrapado en una situación y se termina ahorcando. A lo que voy es lo siguiente. Ahí la situación era, como diríamos, el conflicto más claro, era un sistema represivo que no dejaba expresar libremente las cosas, pero no había psicopatía en esa película. Y acá constantemente aparecen situaciones psicopáticas y de tradición de ley, Sí, lo cual, como primera reflexión, me hizo pensar como la crisis de un paradigma, digamos, de un funcionamiento según una ley que en la cultura actual está siendo, está crujiendo de alguna manera, Sí. y haciendo que no se sepa quién está de qué lado. Bueno, quería decirles esto, y me gustó mucho la frase de que Edipo empieza interrogando por la peste y termina como la maestra, ¿no? Termina siendo ella. protagonista del crimen. Sí, y finalmente da para también una interpretación, la escena final que es patética, ¿no? La escena del chico Impresionante. llevado. Bueno, son mis reflexiones y las felicito por traer este tema. Y además, termino, es un reflejo bastante de lo que pasa en la sociedad. Tal cual. Donde no se sabe dónde están los delincuentes, no se sabe dónde están los transgresores. La culpa. Bueno, eso. Tal cual. Bueno, gracias. Está Paula y después Alberto. Y Marta. Marta Y Marta. está antes, Ah, bueno. me parece. Agradecerles la propuesta, la forma de presentarlo, también ágil, así da para un buen debate también. Me gustó mucho el resumen, yo había visto el tráiler y leí una sinopsis, pero está bien apuntado en los puntos importantes. Me llamó mucho la atención, por poder observarlo en vivo y en directo, esta cuestión de la réplica de la conflictiva de los adultos en la conflictiva dentro del aula o de los chicos. Este año yo ya estoy en el chat de mamis con la planeación del viaje de egresado de séptimo grado. En el mismo día que se armó el chat, los padres, en una verborragia imparable, mandaron 650 mensajes en el primer día. Se armaron peleas. Yo dije, no voy a soportar. Ese mismo día, en cuanto salieron los chicos del colegio y pudieron agarrar el teléfono, llevaron el chat de ellos a 350 mensajes. Prácticamente coordinados, ¿no? Sin que hayan sabido que esto pasaba durante el día, ellos tuvieron la misma reacción y las peleas fueron bastante parecidas, con los personajes replicando las madres que se habían peleado, las hijas y los hijos se pelearon, y la cuestión escaló a una discusión que tuvieron en esa misma semana, donde los chicos empezaron a pelear, los nenes con las nenas, hasta que una de las nenas dijo, no, uno de los nenes dijo, ¿ustedes qué hablan si ni siquiera tienen un cuchillo? Y las respuestas de las nenas fue sacarle una foto a un cuchillo. Por supuesto que esto pasó de largo, ningún adulto le importó, y cuando lo llevé a la escuela, la psicóloga de la escuela me dijo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que eso puede pasar, que lo pueden traer acá al colegio? ¿Que es algo serio? Nada que ver, me desautorizó delante de todo el mundo y se me pusieron todos en contra,
por elevar la denuncia. El equilibrio, los chicos saben moverse bastante, con bastante agilidad para navegar entre estas cuestiones. El conflicto está siempre a flor de piel. Y yo no veo mucha diferencia, no hay capas. Alumno, padre, docente, el nivel de impulsividad es generalizado. Impresionante. Bueno, no sé si está Alberto o Marta primero. Bueno, Alberto, a ver qué había. Ah, Marta, dice Marta, pide por favor. A ver, Marta. Ahí va, ahí Marta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos viendo una situación de caos. Fuerte, Marta, por favor, fuerte. Estamos viendo una situación de caos frecuente y constante en la sociedad actual. Pero además, a lo que remite es a las situaciones de guerra. Más intensa, más desaforada, con menos jefes y con menos objetivos. No casualmente, no estoy segura porque yo no vi la película, leí un relato, esto sucede en Alemania. Por alguna razón, los nazis aparecieron en Alemania. Es una película muy triste, muy desoladora, muy sin padres ni hijos, donde lo que existe y une es el odio y la necesidad de destruir y romper. Está muy bien descrita, está muy bien estudiada, las felicito por habérselo bancado, y bueno, es un hecho real y frecuente. Gracias. Bueno, Alberto, gracias, Marta, Alberto. Sí, en realidad no había pedido la palabra, era para aclararle a Carlos cuando habló del el momento que aparecía de la confusión, que era un momento donde Novak decía que bueno, los chicos estaban confundidos y la directora le dice, no, que los que estaban confundidos eran ellos. En ese punto. En realidad estaban confundidos todos. Claro. Pero, bueno, no, la película es excelente, es da como para poder hablar desde distintos puntos de vista, etcétera. Es difícil hacer un análisis detallado, habría que estar hablando, digamos, largo y tendido para ir armando todas las secuencias que están enlazadas en la película, porque como en el cubo que aparece hacia el final, digamos, cada escena de lo social, lo individual, etcétera, se enlazan, ¿no? Cuando decían que todos esos síntomas, pequeños síntomas de bullying, de tirar papelitos, etcétera, son todos desafíos, intentan desafiar la ley. En un sentido sí, pero en otro sentido, si lo tomamos psicoanalíticamente, son el complemento de la ley. Es el modo en que la ley puede sustentarse. Digamos, toda ley social que mantiene la cohesión social, ¿no? la paz entre los miembros, etcétera. Recordemos lo que dice Freud en El malestar en la cultura. Se remite a la renuncia pulsional. Y esa renuncia pulsional lo que hace es alimentar al superyo, que es la contracara de esa ley pacificadora, ¿no? Por eso, digamos, bueno, Freud mismo lo dice cuando habla del mito del padre de la horda, que bueno, establecida la prohibición, establecida la ley, periódicamente tiene que repetirse el asesinato del padre como un complemento
para que se sostenga la ley. Eso se puede decir es generalizable a toda sociedad. En toda sociedad se puede decir, hay una ley que mantiene la cohesión, pero esa cohesión se sostiene en tanto hay secretamente otra ley, ¿no? Se podría decir la ley del superyo, de la cual nadie habla, como pasa un poco en la película. En la película todos son buenos, y nadie habla de que todos roban de una manera o de otra, y esos robos secretos que hacen síntoma sostienen un poco también la cohesión, que es la que aparece al comienzo de la película, donde, bueno, todos aplauden cuando la maestra llega y todos cantan, etc. Eso se empieza a desarmar y se desarma esa cohesión social justamente cuando se denuncia esos secretos que sostiene el síntoma. Es un buen ejemplo si lo pensamos desde el punto de vista del psicoanálisis y ya en el sentido individual de lo que puede ser una reacción terapéutica negativa, donde el síntoma, digamos, tiene componentes reprimidos, pero a su vez está sostenido por el superyo y los fantasmas, ¿no? Freud decía, detrás de los síntomas están los fantasmas. El paciente puede asociar libremente y salirlo reprimido del síntoma y hablar, pero los fantasmas inconscientes es muy difícil, ya lo decía Freud en Pegan a un niño, etcétera, que el paciente pueda llegar a hablar de sus fantasmas, ¿no? Es en el momento que el análisis toca o denuncia esos fantasmas, ¿no? Que tocan al fantasma de castración, donde, digamos, ahí aparece la crisis. ¿No? Si lo tomamos como el ejemplo de Novak y la profesora. Ahí Novak, ¿no? Apareciendo como el analista enfervorizado tratando de descubrir y de investigar el crimen, pone la cámara, detecta el crimen, va y la enfrenta a la señora Kuhn, y en ese contexto, como puede aparecer a veces una acción terapéutica precipitada, etc., la denuncia del robo, es interesante ahí la respuesta de la señora Kuhn frente a eso. Se muestra impávida ante lo que le dicen y la evidencia que le está mostrando, porque el punto que le toca con la denuncia no es tanto que haya robado, sino si el robo es el síntoma, lo que está tocando la denuncia es lo que lleva a que robe, ¿no? Que es ese complejo de castración, esa situación de inferioridad que es la que aparece después como rivalidad, celos o envidias, y que está en el trasfondo y que genera entonces una reacción terapéutica negativa, donde la mujer, en lugar de, digamos, por un lado seguro que se curó, esa mujer seguro que no roba más, pero por otro lado, esa situación trasladada al grupo hace que todo el grupo se pierda la cohesión del grupo, y como en el cubo ese se mezclen todos los casilleros, y con cada vuelta aparezcan problemas nuevos en esa situación, porque aflora la culpa inconsciente, ¿no? Que es lo que está en juego en la reacción terapéutica negativa, esa resistencia del superyo, que ha sido denunciado.
es interesante cómo se resuelve también, ¿no? Porque cuando el alumno se muestra así obstinado en, eh, en su conducta y vuelve a la escuela y ni se mueve del asiento y demás, pero le muestra a la profesora, digamos, que él tiene la solución para que se cohesione otra vez el grupo, y que es como termina la película, no tanto como un rey que lo saca, sino más lo asociaría con Jesús, ¿no? Que, digamos, es el que eh, Se absorbe sacrifica. la culpa de todos Claro, y en ese sentido cohesiona eh, al grupo. Bueno, habría muchas más cosas claro, como un para héroe comentar de la habíamos película, puesto. Claro. pero bueno, 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 gracias. Está Miguel y después Graciela. Miguel, ahí va, ¿eh? Un minuto. Le activamos el micrófono a Miguel. A ver, no, Miguel. Ahí está. Sí. Ah, bueno. Bueno, muy lindo el trabajo. La película la vi hace un tiempo, buenísima. Por supuesto, por recomendación de Julieta. Eh, Ahora se pasó un poco el tiempo y la tenía un poco más borrosa. Pero bueno, ahora a ustedes ir hablando la fui recuperando. Y yo pensaba, ¿de qué sirvió lo que hizo esta chica Novak? ¿Hasta qué punto que ella descubriera, ¿no? ¿Quién robó todo esto? Ella no parece haber pensado en las consecuencias que tuvo esto, porque a partir de eso pasó todo el resto de lo que nosotros sabemos. A mí me da la sensación que ella se pone más papista que el Papa finalmente, ¿no? Como que ella se quiere poner en el lugar de la heroína y ser la elegida por el padre. Pero padre que por otro lado, ¿dónde está? Me pregunto yo. Porque ahí no se ve una autoridad clara. Y finalmente lo que logra es que este chico, que no tiene padre, sea expulsado. Eso me quedé pensando en eso. Bueno, eso quería compartirles. Queda ahí como un disparador ahora. Sí, Gracias. Alberto quiere decir algo, agregar algo. no, con lo Ahí que está. decía Miguel, ese es el parecido que tiene con Jesús también, ¿no? Que tiene la Virgen María como madre, Y pero no te... no está el padre en ese punto. Claro. Y con respecto a la situación, este, eh, digamos, de que es más papista que el Papa, por eso decía, es interesante también como analistas tener en cuenta no ser más analistas que Freud, en el sentido Claro. de saber, digamos, porque la reacción terapéutica negativa muchas veces aparece justamente en ese contexto donde, como Freud decía, bueno, se resuelve una parte de la neurosis que en muchos pacientes lleva a la mejoría, pero en estos otros pacientes, dice, en lugar de llevar a la mejoría, empeoran y viene el descalabro. Es justamente cuando se toca, se avanza en ese punto que no se ha tocado todavía en análisis. En este caso, digamos, diciéndolo así, el complejo de castración es lo que no llega a tocarse y desata esa culpa generalizada que desarma al grupo. La otra cuestión con respecto a lo que decía de la ley, digamos, es como el cuento de Andersen, ¿no? El rey está desnudo. Eh, digamos, todo el mundo ve que el rey está desnudo, pero eso no se puede decir para mantener la cohesión del grupo.
mantener la ley simbólica, por decir así. Esa ley simbólica se sostiene en tanto en forma secreta haya algo de lo que no se denuncia. Cuando el chico lo denuncia, podemos imaginar que ahí se arma el despiporre también, como en la película. Claro. Carlos quería agregar algo y después Graciela. Ahí va. Lo que decías, Alberto, me hacía acordar una frase que era, más o menos decías, si quieres días felices, muchacha, no analices. que apunta un poco a esto, cuando uno va más allá. No, la otra cosa es que tomando un poquito la figura del final, es también cierto mensaje que al final las víctimas son los chicos, porque hay un contenido filicida muy intenso en la película. Vos decías, Marta, lo de la agresión, hay un contenido filicida importante. El sacrificado es este chico, ¿no? Por eso eso que va en anda, parece que va al sacrificio. A la hoguera. Claro, A la hoguera. claro. Bueno, como Jesús. Claro. Totalmente. Claro. Sí, no, siguiendo lo que vos, la línea esa, seguro. Sí. A ver, Marta le quiere contestar. Espera que espera que te activan. Espera, Marta, a ver. Que le contesta. Ahí está. Por eso lo citó Carlos, y creo que lo citó y Alberto seguro. Por eso aparece Jesús. Jesús es el sacrificado, el destruido. ¿Podés hablar más alto? Por eso Sí, más aparece alto. Jesús. Por eso vos citaste a Jesús. Porque Jesús es el sacrificio, el sacrificado, el destruido. Y acá es la destrucción de los hijos. En la sociedad actual, donde no hay nada, no hay ley, no hay nada, hay guerra. Y eso es lo que denuncia la película. Claro, la guerra es el filicidio de los jóvenes, de los hijos. Mandar a los hijos soldados. La muerte. Claro. Sí, digamos, pero digamos, es lo que periódicamente son los periodos por donde pasa la cultura, porque así está estructurada la cultura. Digamos, hay una época, un tiempo durante el cual esa ley simbólica se mantiene y son periodos de estabilidad, de cierto desarrollo, etcétera. En tanto, ese núcleo secreto que es el reverso de la ley simbólica, que es ese núcleo superyoico, se mantiene en secreto, circulando entre todos en la sociedad, pero nadie habla de eso. En algún momento siempre aparece quien lo denuncia o que se denuncia o que se hace manifiesto. Eso provoca la crisis social hasta que se rearma. Y bueno, esos son los ciclos de la cultura también. En este momento estamos en un ciclo así ya desde hace bastante tiempo. Sí. La pandemia fue el núcleo, el punto más, Sí, me acuerdo. más fuerte. Sí, yo Sí. Tal cual. Sí, Los Marta estaba ciclos- diciendo algo. Los ciclos están basados en la muerte. Y la cultura está basada en la amenaza constante de muerte, no en la unión como debería ser, sino en la muerte. Y la muerte sobre todo de los hijos. Por algo existían los sacrificios de niños. Claro. Jesús es el recuerdo y la muestra de una etapa histórica muy larga. Muy larga. Bueno, estaba Graciela. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, un poquito compartir lo que me fue generando la película. Me parece que han hecho una buena elección porque es una película que se presta mucho al debate, que es muy actual y Paula con el ejemplo nos enseñó cómo
estas cosas que ocurren tanto en los adultos como en los chicos, ¿no? O sea, cómo los adultos no sostienen y no, como esta directora, ¿no? Donde no hay ley, donde le interesaba resolver como algo administrativo lo que pasaba, pero no, en ningún momento se ocupó de los chicos. Me producía mucha tensión verla, la película al principio. Yo creo que porque había mucha psicopatía dando vuelta, pero me generó mucha tensión el primer rato que la vi. La escena final me parece terrible, terrible. Pero sobre todo creo que sigo por la línea esta un poco del filicidio, ¿no? Porque los únicos acá más perjudicados son los niños, o sea, en este caso los adolescentes, ¿no? Me parece que la película también apunta a eso todo el tiempo. Y siguiendo esto que decía también Miguel, de lo que le iba produciendo la maestra, yo también me quedé con la sensación, ¿y qué consiguió con todo esto? ¿Qué buscó con todo esto? Absolutamente nada, porque al principio parecía como que se interesaba por los chicos, pero después lo mismo que pasaba en el grupo de chicos pasaba en el grupo de profesores, ¿no? Entonces, no, me quedé con esa sensación también, ¿no? Como que no, terminó no consiguiendo nada, como que deja un sabor muy, muy amargo y que creo que es la realidad, ¿no? Es lo que tengo en la familia muchos que se dedican a la educación a nivel directivo y esto pasa todo el tiempo y cada vez está peor, ¿no? Bueno. Carlos, ¿quiere comentar algo? Gracias, Graciela. Sí. Sí, justamente, Graciela, por ejemplo, ¿por qué la mujer no denuncia a la colega, en todo caso? A la que saca la monedita, La a la que cafetería. saca la monedita de la cafetera. Y va contra la empleada, no va contra los colegas, va contra la empleada, contra la secretaria administrativa. Porque tenía que tener la evidencia. Sí, debe ser. Pero la otra tenía la evidencia, si miraba que sacaba. Sí, pero no la monedita. filmó. Ah, pero No no la la había filmó. filmado. No la había filmado. Está bien, pero de todas maneras, queda cargada las situaciones y lo otro pasa como un episodio lateral. Ustedes rescatan en el robo de la sustracción de la moneda de la No, profesora. pero el robo circula en todos, porque ya empieza la película robándole al chico la confesión. Sí. También, Sí, digamos, la hipocresía y demás está presente en todo, como Pero ella, por eso digo que tomaba lo que decía de qué solucionó la mujer esta, que si hubiera sido justo hubiera tenido que deschavar también una pregunta. Hablando de evidencia, ¿cómo es el tema del robo inicial del chico? ¿Quién roba? Porque al final no me acuerdo quién es. No se descubre. Claro. Roban, No se descubre, ¿no? los acusan. No. Los acusan por robar. Sí, pero no se sabe. Está Carmen y después hacemos una devolución. Entre todos. Sí, no, una cosita, porque estaba pensando justamente algunas de las cosas que dijeron. A mí me pasó como a Graciela, que les comentaba antes de empezar, que también me tensionó mucho la película, me despertó bastante ansiedad. La profesora Stanovak, de la misma manera también, me da una sensación ambivalente todo el tiempo, como de cierta perversidad por momento, como que goza también la situación, y después como de que quiere ayudar a los chicos, quiere ayudar a Oscar, pero no me queda claro si quiere ayudar o no sé, o quiere destruir con cierta maldad, se le ve en la cara en algunos momentos. Pone caras hasta como de mala. Me quedó una sensación ambivalente con respecto a ella. Después pensaba otra cosa con respecto a lo que decían del padre. Cuando ella va
y busca al profesor grandote, ¿no? Como queriendo llevarle al chico un personaje paterno, masculino, que lo convenza de que se tiene que ir, y también no hay padre, pues ni siquiera ese que la cuestiona también a ella y que está en un lugar también raro, no le sirve al chico tampoco, ¿no? Pues no lo ayuda para nada. Y lo que les quería preguntar es si al comienzo, porque se me olvidó, la tengo que volver a ver, en relación un poco a esto de la elección de esta, no la que roba la cafetería, sino la secretaria. Hay una escena muy de comienzo donde hay un cruce entre Novak y la secretaria. Ahí es, ahí. Burlón, algo, la secretaria le contesta un poco burlonamente algo. No, Hay algo entre esas dos mujeres. Sí, no es tanto un cruce, sino una situación donde la secretaria justamente le resuelve un problema que ella venía planteando y entonces Novak le dice, sos la mejor. No, pero le dice a la otra, perdón. Le dice a la otra, sos la mejor. Novak le dice a Kun, y ahí sos empieza la rivalidad, perdón. Ahí empieza la rivalidad. Porque le dice a la otra, sos la mejor. Porque ella no se lo había preparado. Así lo entendí yo. Yo entendí como que le dijo, ya lo hice. Ya lo hice y entonces Novak le dice a Kun, sos la mejor. La elogia. Quizás era un poco y irónico, después Kun dice algo más. Kun no le dice algo medio burlón, soy la mejor o algo así. Hay algo que ahí se lo dice a la otra, pero la otra pregunta que fue lo que dijo. Ese pedacito inicial. Ahí está el yo tema de ser, entendí de ser que se lo había dicho la otra secretaria. ¿No? Como decía antes, en el trasfondo lo que la ataca a la secretaria cuando le denuncia el robo, no es tanto el robo en sí misma, sino que le muestra la castración. Lo que dijo Paula, hablándolo del complejo de castración, el ejemplo que dio Paula Yapur, las chicas que mostraron la foto del cuchillo. Sí. Claro, se baten a duelo. No que se baten a duelo. Okay. Le dijeron, los chicos le dijeron, si no tenés cuchillos, si estás castrada, y ellos que mostraron que lo tienen. Claro, es verdad. Sí, yo ahí también pensaba que la mejor porque una es la madre y la otra es la segunda madre, la maestra. ¿Qué pasa ahí también? Bueno, Eunice quería... No, Carmen, yo quería aclarar varias cosas. Creo que ahí es la rivalidad, a lo mejor me confundo, la voy a volver a ver. Creía que ahí empieza la rivalidad cuando la secretaria, ella le pide y la secretaria no lo hizo y le dice que lo hizo la otra y que él le dijo la mejor a la otra. Bueno, ahí empieza para mí la rivalidad. Lo que quería decir es que ven que cada uno, por eso lo traje también, se me ocurrió decirlo, cada uno va a hacer su interpretación, porque cada escena, cada conflicto, cada cosa que pasa, es para hacer toda una interpretación psicoanalítica de lo que ocurre. Para mí, por ejemplo, lo más importante es la disociación del pensamiento, como la confusión en el pensamiento, los elementos beta, que no pueden llegar a los elementos alfa, se empieza a hacer una confusión, no hay posibilidad de conocimiento, no hay posibilidad está anulado el pensamiento. Y por otro lado, la sexualidad, que está afuera, no aparece, nadie habla de sexo. Ni siquiera, al contrario, los jovencitos, cuando están todos gimnasia, porque para poder descargar la libido hay que hacer gimnasia. Y hay los 3 jovencitos que están fumando afuera, que uno va afuera donde están entre ellos hablando. Y los papelitos que eran de antes también, que yo te quiero, no te quiero, los muchachitos. Eso es lo que no aparece, negar la sexualidad, confunde el conocimiento, que es lo que más me importó, y después sí, todo termina en Edipo, porque el conflicto edípico que cada uno tiene,
lo ha ido despertando estas situaciones. Y aparece el culpable. ¿De qué? Del Edipo. ¿Quién es culpable? Todos. Entonces el chivo emisario. Y del chivo emisario les quiero recomendar que lean El chivo expiatorio de René Girard, un pensador actual, donde sí dice que Cristo es el Edipo no culpable, el único chivo expiatorio no culpable. Después de hacer toda un análisis muy interesante de los mitos, que te lo recomiendo también, y de qué ocurre en todas las crisis, lo que vos decís, Alberto, que aparecen los conflictos y una vez que aparecen tiene que haber la ley, después se unen, tiene que haber el chivo expiatorio y después se unen, porque alguien se hace cargo de las culpas. Pero les recomiendo este libro, René Girard, El chivo expiatorio. Bueno, y también que me gustaron mucho los comentarios de todos y que ahora dejo que las chicas comenten o los demás. No, digo que en este caso el chico, digamos, está solo con la madre, o sea, se queda con la madre. Ahí y sí, es Edipo, un parricidio. Edipo sin padre. Mató Claro, al padre. claro. Es Edipo, total. Y por ahí lo Sí. del rey también, muerto el rey, viva el rey, digamos. Y que... Así es. Nos resultó también interesante la a todos, por lo visto. También la madre es una madre un poco especial, porque no parece muy maternal, ¿no? Esa escena Para de la nada. lluvia, donde aparece con la bicicleta, que da la impresión que va a venir a ayudarlo al chico, a sacarlo, ya que el chico, Se va. bueno, aparentemente está sacrificándose por ella, o se está sacrificando por ella, y ella sigue de largo, ¿no? Lo mismo que aparece en la reunión de padres, para descargar su rabia contra Novak. El chico es el cuchillo de esa madre. El pene de la Claro, madre. Claro, el falo de la porque madre. no tiene tampoco una actitud, se lo ve muy solo, abandonado, ¿no? Y esta profesora también ambivalente, que parece que lo quiere mucho, lo quiere ayudar, por otro lado, lo insta a que se vaya, porque también quiere como sacarse ya este despelote de encima, me da la impresión, ¿no? Es que, Se lo lleva andate, puesto. andate, claro, pero se lo ve con una desolación a ese nene, que realmente despierta Pero mucha... es el que resuelve la situación. Es que fíjate que en un momento dado hasta los chicos se permiten, el grupo, decirle a ella que, por ejemplo, los aplausitos no los tienen ganas de Son hacer, tontos. que lo Tontos, hacen sí. para cumplir con ella. Por lo menos hay un pequeño momento donde los chicos se permiten expresarse de lo que no quieren hacer, de lo que están obligados, que para No, cumplir digamos, con ella... es otra expresión del desorden que se arma, porque todo orden social, el nuestro también, está lleno de esos aplausitos. Sí, Y el día que uno se revela esos aplausitos, se arma el despelote. bueno, pero me Bueno, parece lo que es una mismo buena que rebeldía ahí. decíamos por ahí, claro, antes de las terapias, ¿no? Como la palmoterapia o hacer algo. Y después sucede que es un despliegue, ¿no? Que a Carlos quería decir algo. Sí, espera, a ver. Está mutuado. Sí, o habilita todos los micrófonos. Ya Ahí a esta está, altura ahí está. ya No, estamos. porque estaba en relación a. Me quedé pensando que no analizamos la entrevista de los padres inmigrantes con el acusado inicial. Ah, Esa. eso también. Porque ahí sí hay Tremendo. un padre, ahí sí hay una figura que opina, que él dice, porque él no roba, porque si roba, dice, yo le corto la pierna, dice. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Es el padre de la horda primitiva, es ese. No Ahí sé, está por la eso digo, castración, le corta la pierna, dijo. no, pero digo que es interesante porque hemos soslayado a esa escena, a ese triángulo, ¿no? El padre de Ali, sí, es verdad, es verdad. Pero Ali no sale sacrificado.
curiosamente. No. Quizá En un momento, porque a lo mejor tiene la castración simbólica. y Puede ser. bastante miedo por lo menos. Y bueno, pero el otro es peor que no tenerla, porque Sí, claro, Evidentemente, claro. claro, si el otro no lo tenía. claro, totalmente. Marta No, creo eso que es- quería agregar Ah, algo. sí, Marta. Espera, a ver. Que para mí la impresión que me da, Fuerte, Marta. que para mí la impresión que me da es que esta película es la expresión de la pérdida total de la humanidad, riesgo absolutamente presente hoy. Y que la humanidad no se construye sobre el complejo de castración, la humanidad se construye sobre el amor. Y el amor está muy lejos, porque están muy presentes la necesidad de destruir al otro. Yo La rivalidad. estuve leyendo algo sobre la historia del nacimiento de la humanidad. La primera civilización que surge, la primera unión de un grupo, nace por matar a otros. Una vez que se instala como dueños de la situación, vuelven a hacer lo mismo. Esa es nuestra historia. Si nos pudiéramos librar del odio, de la rivalidad, de la muerte, del asesinato, y si pudiera volver al primer amor, otra sería la historia. Pero como mira, decía Martita, Freud, falta mucho. mira, volviendo un poco al padre ese que corta las piernas, Eso pero no en es realidad ese padre es menos castrador que un padre ausente. Porque estoy Hasta seguro que no le va a cierto cortar las punto. piernas. No Estoy sé. seguro que no le va a cortar las piernas. Yo no estoy segura. Menos en cierto creo- tipo de civilización. No es así. digamos, Ha pasado. Las pero- piernas, las manos. pero Eso está descrito todo el tiempo en la historia Estoy humana. De todas hablando, maneras, estoy hablando en No. relación a que es más castración la ausencia, eso quise decir. Mira, no sé. Me parece Para muy mí, difícil discutir. de todas maneras, el otro sale sacrificado. ahí en Totem y Tabú, Freud explica un poco con el mito cómo nace la cultura. Y dice, satisfecho el odio con la muerte del padre, brota el amor y pasan a adorarlo. Y eso cohesiona al grupo. O que hubiera dicho, asesinado el hijo, brota la cultura. Porque está discutido. Que esto, Bueno, está bien. O uno contiene el otro, ¿no? No sé. Yo creo que el día que dejemos de matar, El hijo matado es el padre fantaseado. ¿Por qué un padre va a matar al hijo si no lo ve como un padre? si no lo ve como un rival, por ejemplo. Acordate que el padre ausente estimula más los arquetipos, que son los padres más, el De la super yo horda. más severo. Ese. Más que ese padre supuestamente autoritario. Y no lo estoy defendiendo al tipo, estoy diciendo que lo que están diciendo hoy, que no hay padre. Tampoco es tan agradable escuchar eso. Eso no es ser padre. Bueno, rescatemos algo más. A ver, Verónica, Rescatemos tu algo. análisis. Bueno, por ahí sí hay una diferencia quizás entre un nene y el otro, que uno termina, lo defienden frente a la acusación de la directora y el otro es expulsado del colegio, sin padre. El otro es expulsado del colegio. Sí. Lo llevan en anda. Sí, es verdad. Es así. No, y tiene uno tiene una pareja de padres ahí que van a hablar al colegio por él, Y van a porque hablar por lo él, van están a hablar por él, van acusando los de dos. algo que no hizo, y el Sí, otro sí. no tiene a nadie, porque No ni tiene a siquiera nadie. la madre va a sacarlo, a convencerlo de que se vayan con él. No, porque la madre sale disparada después que la acusan, ni siquiera ella intenta demasiado su propia
defensa, Pero, se lo pero es lleva como corriendo. es como Jesús o como el héroe. Todos después hablan de él. Sí, claro. Y bueno, habría que ver qué pasaría después en el colegio, ¿no? El día después de eso. Sería interesante seguir esa historia. Es Porque, igual, Carmen. Esta Claro, historia va a continuar igual. se vuelve a lo mismo. sí, puede ser, quizás. Ahora, vos lo que querés decir, Marta, es que el pibe llevado en andas es una metáfora del ser humano. No sé, no Hoy. pensé en eso. No, Hoy, y bueno, es porque una lo que vos metáfora decís, del rey Edipo, cuando a Edipo lo expulsan de Tebas. vos decís que vamos para allá nosotros, en la Sí, silla, estamos yendo. en la Pensá en silla la de la guerra. tecnología. Pensá en la guerra. Y con respecto a Edipo, Edipo terminó muy bien. Quedó en un bosquecillo, nunca se encontró la tumba. Sí, sí, Y eso es quedó como importante que lo digas, a ver. ¿Cómo? Claro, Edipo terminó expulsado de la cultura y quedó en un bosquecillo que sirvió de lugar de adoración de la gente. Así que es muy Así es. relativo. El Eso es muy problema es interesante. No se la escucha, no falta de escucho, Edipo, soy sordo. ¿cómo Fuerte, es? fuerte, Marta, no se te El escucha. problema es la falta de amor, la destrucción del amor, la Sí, y falta de No, bueno, pero madre y sí, Edipo, papá. y bueno, sí, Edipo, las hijas también lo acompañaron. Sí, sí. sí, el problema es la falta de amor, Está pero expulsado de la cultura, justamente. las fuerzas del mal están mejor organizadas que las del bien. Eso es No tengas dudas. No sé dónde están las fuerzas del bien últimamente. Están en equilibrio. en el cielo, son las fuerzas En del cielo. desequilibrio. En desequilibrio. Tratemos de poner una esperanza, chicos. Sí, por Sí, eso. Bueno, sobre No, todo en el, no nos esto, olvidemos que siempre es un perdón, artificio que se llama ley la que divide lo que es bien y lo que es mal. Y cuando y que ese la ley artificio está cambia, fundada, lo que era mal pasa a ser bien y lo que Pasa era a bien ser pasa a bien. ser mal y exactamente. Ese viceversa. es el de pelote Entonces, que tenemos, Alberto, ahora. ningún bien es bien y ningún mal es mal. Es Pero ese así, es el mira, quilombo que Alberto, tenemos ahora. No estamos de la, acuerdo. la tenemos desde sí, siempre. Acaba de decir No Carlos hablo que más. la ley se funda cortándole las piernas al hijo, mira vos. Pero te estoy diciendo, genio, vos te lo tomás literal. ¿Y cómo querés que lo tome? Escuchá, el No, padre, lo que te estoy diciendo es que estamos comparando. Es menos malo ese padre, porque contra ese padre se puede luchar. En cambio, contra el padre que no está, Tal cual. quedás más expuesto a los arquetipos, Mira, al padre al padre de la horda. puede ser. Yo lo que creo es que sí. Eso es tomarlo literal, eso es porque dijo te corto la pierna. Vos pensás que ese padre castrador porque dijo eso yo solo. pienso que no Si a se lo puede mejor hacer. el tipo está mucho más presente que los padres ausentes. Fue a la reunión a defender al Sí, hijo. escúchame, fue a la reunión a defender al pibe. ¿Cómo? Aparte es el que le pone palabras a la castración. Y le pone palabra a claro. la castración. Claro, Muy bien, eso Lochi, estuvo muy bien, Lochi. genial. Usted es Sí, mi Porque socio, usted es mi socio, en muy bien. definitiva, la ley simbólica funciona más en una sociedad o en una familia cuando se ha podido atravesar el complejo de castración en el complejo de Edipo. en Los primer lugar, problemas la ley, aparecen cuando queda trabado el complejo de castración, donde aparecen ahí los síntomas neuróticos o más graves. Sí. está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Entonces lo rescatable, Ah, claro, vos estás de lo acuerdo, sí. rescatable es que necesitamos el psicoanálisis para Lo poder rescatable resolver es lo esto. que hacemos nosotros, el Es lo juntarnos único a que hace pensar, falta es el a- psicoanálisis. el ¿Así? psicoanálisis o el trabajo humano o las Ese relaciones viene después. humanas. Cada uno hace lo que quiere con el auto. Se arregló con el psicoanálisis. Bueno, pongamos la ley, son las 10 de la noche, ¿qué hora es, che? Sí, ya estamos. faltan 2 minutos y vamos a agradecerles a todos por estar, por haber comentado, por todo lo que aportaron. Fue muy enriquecedor, la película parece que nos gustó a todos, fue muy Sí, motivadora. sí.
Así que Sí, bueno. un gran disparador. Gracias a ustedes, la Gracias, verdad, al sí, grupo, sí. a Antonio, que al final no pudo estar. Pues a Graciela. discúlpenme, que lo tenía que hacer presente Antonio. Se lo pregunté varias veces, que está en un congreso de terapia intensiva muy importante, que él trabajó muchos años en eso. Así que no puedo hacerse presente, y si podía también se conectaba, pero no pudo. Pero fue también partícipe del trabajo. Sí, Por gracias eso, por Carmen, eso que lo- me por hiciste eso. acordar. Por eso lo mencioné a Juli. Bueno, Vero, muchas gracias. La verdad Y Julia ha hicieron una trabajado película mucho con nosotros, la síntesis la leyó muy bien, las preguntas que hacía, y nos ayudó muy muchísimo con los cuestionamientos. Sí, los Y ejemplos Verónica como también. Les docente, porque agradezco que a haya todos. aparecido hoy acá, protagonista. trae Como siempre nuestras muchos supervisiones clínicas. Mirá qué ancho está el Miguel ahí, ¿eh? Se le cae la baba, Siempre se le cae la baba. aporta No, mucho que como muchos de con los mucha comienzos razón. fueron por las preguntas de ella. Con mucha razón se le puede caer la baba, porque es excelente. Así es, Miguel. Bueno, felicitaciones. chicas, muchas gracias. Hermosa la película. Gracias a todos por participar. Los esperamos el 16 de septiembre, que tenemos una lista sorpresa. Así que, bueno, les La mandamos seguimos la cariño. próxima. Bueno, Descansen felicitaciones. hasta el Gracias. 16 de septiembre. Gracias a todos, gracias a todos por los aportes.